formalmente me toca el rol de presentarles a Macarena Molina. Ella es gerente general para los y las que no la conozcan, es la gerenta general y socia de Hub Consultores. Ella tiene más de 25 años de experiencia ya en consultoría y su especialización es en liderazgo, formación de equipos y desarrollo organizacional. De profesión es psicóloga, coach estratégica, con un magíster en dirección de personas y organizaciones y a lo largo de su carrera ha apoyado a empresas de muchísimos sectores, de mucha diversidad, tanto de Chile como de Latinoamérica, minería, agroindustria, aerolíneas, empresas de servicios, retail, y actualmente lidera el equipo de Hooks Consultores al que yo pertenezco y desde aquí potencia e inspira a el equipo, ¿ya? Que tratamos de ser lo más creativos y profesionales que podemos, comprometidos con transformar organizaciones y líderes del país y de Latinoamérica. Así que, sin darle mucho más preámbulo, siendo las 11:03 y teniendo ya a una gran cantidad de asistentes, yo voy a dejar con ustedes a Macarena y pueden participar a través del chat Eso. comentando todo lo que quieran durante el webinar. Macarena, todo tuyo. Muchas gracias, Daniel, además por esa presentación. Parece que a pesar del frío, vamos a generar aquí un ambiente cálido y que esta sea una buena conversación, porque como tú bien dices, es un tema que nos apasiona y que nos moviliza muchísimo. Así que estoy súper contenta con esta charla y quiero invitarlos a partir con una pregunta. Quiero invitarlos a que recuerden cuándo fue el último cuento que les contaron antes de dormir. Eso que les relajó, no sé si se acuerdan, que los hizo estar seguros antes de irse a la cama, quizás si no lo recuerdan, probablemente sí se pueden conectar, en mi caso han pasado hartos años, pero se pueden conectar con la sensación que les dejó esa historia. Porque las historias, ¿no es cierto?, nos preparan para el día, nos preparan para el futuro, nos preparan, en el caso de los niños, para la noche, para dormir, y nos van acompañando además para tener un buen descanso. Y hoy día quiero que conversemos acerca de eso, acerca del poder de las historias como una gran herramienta que nos puede servir para, ya sea desde nuestro rol de líderes o nuestro rol del área persona o nuestro rol incluso personal en nuestras vidas, a posicionarnos de cara a la vida y de cara al sistema de una manera también más estratégica. Pero antes, esto es muy importante, contarles una historia personal. Hace unos meses estábamos en el equipo en una reunión y sale una pregunta de ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué le dedicamos tanto esfuerzo, tanta energía, tanto trasnoche a formar líderes? Y la pregunta es muy simple. Y en esa conversación sale algo que es muy claro que está escrito ahí, que tiene que ver con nuestro propósito, porque queremos mejores líderes para el mundo. Y eso es muy distinto a lo que hacemos. Nosotros lo que hacemos es capacitación, ¿no es cierto? Hacemos formación, hacemos presentaciones muy bonitas, que es el qué. Pero sin duda lo que nos conecta como equipo tiene que ver con el por qué hacemos lo que hacemos y es porque creemos en mejores líderes, ¿no es cierto? En formar humanos más comprometidos, conectados, atentos al entorno, que sean capaces de dialogar abiertamente con los otros, que sean más empáticos. Y eso para nosotros tiene que ver con nuestro propósito. Y las historias, ¿no es cierto?, tienen esa capacidad para enfrentar el día de confianza y siempre, desde tiempos inmemoriales, ¿no es cierto?, han sido una poderosa también herramienta desde los inicios de la historia de la humanidad, ¿no es cierto, Dani?, como herramienta para transmitir sabiduría, para enseñar valores, para preparar a las personas para los desafíos. También muchas veces la historia es una hoja de ruta, ¿cierto? Sí, no, solo reforzar que cuando hablamos de toda la historia es las Ujú. pinturas rupestres, sin ir Por más ejemplo. lejos, es una forma de contar, oye, descubrimos que cazando el mamut, ¿ah? Hay algo ahí
que aporta y es un aprendizaje que queremos, bueno, desde Sí, ahí, cuando hablamos de contar historias desde nuestros ancestros. sí. Y claro, yo creo que hoy en día cuando accedemos a esas historias, a esas pinturas rupestres, igual nos podemos hacer una idea de qué es lo que sucedía, de qué es lo que vivían, ¿no es cierto?, la humanidad en ese entonces. Y lo mismo pasa con las organizaciones o donde nosotros estamos. Y antes de continuar, solo quiero dejarles dos autores como referencia a quienes les guste, como a mí y como a ti también, Daniel, leer y escribir. Uno es Stephen Denning, que es un referente muy importante en términos de narrativa organizacional y desde cómo la ha utilizado como una herramienta para el liderazgo, para la gestión del cambio y para la agilidad en las organizaciones, ¿ya? Él en el fondo define como una buena historia, breve, súper comprensible, ¿no es cierto?, y sintética, puede movilizar los cambios y movilizar a las personas hacia un propósito, un destino. Y otra autora referente y bien interesante, y esta en realidad la encontré hace poco, es Annette Simon. Y ella también, en el ámbito de la narrativa organizacional, ha aplicado, ¿no es cierto?, el tema del storytelling al liderazgo y cómo puede influenciar a través de una buena historia contada. Y para mí lo más interesante que ella habla es cómo las personas en el fondo, no solo en una historia, nosotros no solamente buscamos información, sino que las personas lo que queremos es creer en quien nos habla. Y por eso necesitamos muchas veces también conocer su historia personal, que en el fondo la historia que nos está contando, y aquí pensando en las organizaciones, ¿no es cierto?, y en la coherencia, que quien me cuenta esa historia sea una historia genuina. Por eso es importante que acá no solamente es aprender a contar una historia, sino que conectarnos con las historias que queremos contar. Y parte de eso va a ser esta charla. Oye, hasta aquí vamos bien, no sé si hay algún comentario en el chat, vayan ahí comentando porque la idea es que esto sea una buena conversación, ¿ya? Yo dejé en el chat explícitamente que si alguien tiene preguntas, comentarios o algo de lo que dice la Maca le hace más sentido, quiere reforzarlo, lo pueden escribir a través del chat. Recuerden poner a todos para que aparezca en el chat común y no aparezca solo en el de anfitrión o el de panelista. Sí. Y esto es muy importante porque, bueno, hoy día no vamos a hablar nuevamente de todos los cambios en el mundo laboral, porque ya sabemos, hemos tenido ya varias charlas también respecto de eso, pero en el fondo sí entender que las reglas del juego han cambiado, que hoy día no se trata solo de cumplir la estrategia, ni de alcanzar las metas, ni los KPI, que es muy importante, sí, sino que ya sabemos, y así lo han dicho los últimos estudios, de que las personas hoy en día en el mundo del trabajo también buscan sentido, buscan propósito y pertenencia. Por lo tanto, en este nuevo mundo del trabajo, el liderazgo y la capacidad para construir y para movilizar es tremendamente importante en la medida en que somos capaces de generar estas condiciones para que esto ocurra. Por lo tanto, la pregunta es, ¿quién escribe la historia de tu organización hoy? ¿Quién está escribiendo estas historias? Y también la pregunta es, bueno, en nuestro rol, ¿estamos gestionando una empresa o un negocio? ¿Estamos gestionando solamente resultados y metas o estamos construyendo una empresa con alma? ¿Ya? Porque en el fondo, finalmente, las empresas no es solamente lo que produce, lo que factura, sino que también la historia que cuenta y cómo esa historia le va haciendo sentido a las personas que ahí habitan o que viven cada día, o nosotros también en nuestras propias, en otros ámbitos en los cuales nosotros pertenecemos, ¿ya? Hoy día, bueno, lo que les decía, inteligencia artificial, ¿no es cierto? Cambios en el mundo del trabajo, teletrabajo, etcétera, la eficiencia de los datos, nos han hecho, claro, vivir un mundo bien acelerado con muchísima incertidumbre, cambios positivos también, pero yo creo, y esta es mi opinión, que en este contexto vuelve a ser lo humano algo que aparece de manera bien valiosa, ¿ya? Entendiendo que, por ejemplo, la motivación, ¿no es cierto?, la identidad compartida, el propósito, las relaciones es algo que nunca va a ser capaz de ser automatizado hasta ahora, pero en el fondo eso no es algo que se va a automatizar. Entonces, vamos a hablar de esto que no es capaz de automatizarse, que es relevante,
que habla de nuestra propia historia en las organizaciones. Y aquí otro elemento muy importante para avanzar luego con los contenidos. Tuve la suerte de tener como profesora a Nuria Chintilla, ella es profesora del ESE, Business School en Barcelona, y ella dice lo siguiente: toda organización encarna una concepción sobre las personas, sus necesidades y sus motivaciones. Es decir, nosotros pertenecemos a un sistema que puede ser tu empresa o incluso puede ser la misma familia que uno es parte. Incluso ahí uno lo puede encontrar, Daniel. Yo soy parte de una familia, por ejemplo, los Molina, que tenemos una concepción muy particular y creencia acerca de las personas, acerca del trabajo, acerca de los valores. Y de la igual manera, otras organizaciones funcionan igual. Un equipo, una empresa, la organización que sea, también tiene una preconcepción, que eso es lo que nosotros hoy día llamamos como cultura. Es tan así que a veces uno tiene dos apellidos y para Claro. distinguir ciertas conductas uno dice, yo soy Rovira García. Sí, Entonces, esto viene de los Rovira, ¿ah? sí, O sí, esto viene de los García. Y es tan así el relato, la narrativa, la historia que traemos, no solamente en lo organizacional, sino que también en lo personal, que se constituye un conocimiento común. Cuando uno dice, en mi sí, caso, esto viene de los Rovira, ya sabemos de lo que estamos hablando. La parte sí. catalana, más pragmática, más bruta en muchas cosas, más de campo. Cuando uno habla de García, está hablando de otra narrativa, ¿no? O sea, Sí. incluso ahí uno lo puede ver. Oye, y eso que tú dices es súper interesante porque hoy día nos ha tocado trabajar mucho con empresas que están en proceso de fusión o de adquisición, donde en el fondo, claro, es como que tuvieses dos familias con Ah, características distintas que tienen que comenzar a escribir una historia. exacto. ¿Cómo finalmente integramos estas concepciones sobre lo que creemos? Oye, mira, y vamos a hacer una primera como pregunta aquí en el chat para ver cómo está la participación. Eso. Si tu organización, la empresa en la que tú eres parte o tu equipo fuera una historia, ¿qué género sería? ¿Sería drama, comedia, un documental, una historia épica, eh, una historia de miedo? ¿No? Thriller, sí, sí. Thriller, Sí, un... hay etapas, hay episodios distintos Sí, en las series también, ¿eh? Puede ser una sí. etapa, ¿eh? Incluso, claro, uno puede estar haciendo el paralelo en la historia de tu vida. Mira, Mariano, levantó la mano, pero no sé si se puede escuchar acá. Se puede dar permiso para hablar, pero en el chat, mientras yo voy leyendo que hay teleseries, Javier tiene una teleserie en su empresa, no sé si hay teleseries más románticas, hay teleseries así como más centroamericanas, más caribeñas, que tienen ciertas naturalezas, ¿eh? Por ahí Ignacio dice una de acción, mira, una de acción. Matías dice película de drama y acción, ¿ah? Así como más... Esta, ¿cómo se llama? La de Brad Pitt con Angelina Jolie, esta que era una pareja, drama y acción. Bueno, Ah, ¿alguna de estas? Eso, eso, señores, no, ese. esa. Señor y señora, Una de historia de misterio, mira, ¿eh? Una de misterio. me gustó Eh, la de humor negro. Fue sin querer, ya. Humor negro, ya. Ahí, ¿ya? Señor y señora Smith, esa misma. En mi organización, Mariano dice ciencia ficción, acción y drama, ¿sí? Se puede levantar la mano, pero hoy, por el formato, no vamos a dar la palabra verbalmente, ¿ya? Así que vamos a pedir que disculpen, no es el formato de hoy, pueden participar todo lo que quieran en el chat, ¿ya? Espero que no se sientan excluidos o excluidas por eso, ¿ya? Ciencia ficción, acción y drama, ¿ah? Hay un mix ahí bien interesante. Oye, y bueno, y yo creo que bueno, está súper interesante ir mirando que ahí hay una concepción de lo que está ocurriendo y también es entender que probablemente también la historia tiene varios capítulos. Entonces, hay, a veces soy parte de una historia que quizás tiene, hasta el momento llevamos dos capítulos, o no, vamos como ya en el capítulo 50 mi propia historia personal. Yo también puedo como mirar hacia atrás y decir qué nombre le pongo a esta historia, pero en realidad son varias historias. ¿No es cierto? Incluso somos nosotros todos parte de la historia de la humanidad que se está escribiendo. Entonces ahí conversábamos antes con, ya no me acuerdo de qué lo que era Daniel, pues nos vamos nosotros, nos entusiasmamos con estos temas. Pero bueno, avancemos
Entonces, el poder que tienen las historias, eh, al igual que los cuentos que les contamos a los niños, ¿no es cierto? Es porque nos preparan para la noche, o nos preparan para los desafíos. ¿Y por qué las historias funcionan en las organizaciones? ¿Por qué esto hoy en día se está utilizando tanto? Y es interesante porque además nosotros últimamente nos han llamado mucho en nuestro rol como consultora a apoyar a muchos de nuestros clientes en contar estas historias. Más adelante les vamos a hablar de eso, pero hay algo que está funcionando, ¿no es cierto? Uno es porque las historias nos permiten activar la emoción y la memoria. Por ejemplo, piense cada uno en alguna historia reciente, alguna situación que hayan vivido, que haya quedado como en la memoria colectiva, esa que pasan los años y se sigue contando en los pasillos, cada vez que nos juntamos contamos la historia. Nosotros en Hooks tenemos muchas historias que han quedado y que se siguen contando y después de repente como que varían, ¿no es cierto? Pero en el fondo la historia te permite trascender el tiempo y se sigue contando y cuando la cuento activa una emoción. Si yo quiero conectar con orgullo, con alegría, me acuerdo esa historia. Eh, por ejemplo, también permite la integración cultural, lo que hablábamos antes, cuando nos ha tocado a veces que organizaciones, empresas que se fusionan, que se integran, que compran, etcétera. También hay historias que tratan de recordar alguna historia que haya sido tan poderosa que ayudó a integrar un equipo. Por ejemplo, hoy no, después que fuimos a ese lugar, desde ahí cambié todo y ahora somos un equipo distinto. Entonces también hay una historia de cosas que suceden que logró unir visiones. Sí, Dani. Quizá, Maca, un ejemplo que es bastante transversal en esto es Mm, cómo reaccionamos a la pandemia, ¿no? sí. Más allá de cada particularidad organizacional, es probable que cuando yo les digo qué pasó en la pandemia, cuando tuvimos que irnos a las casas, muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, y Mm, cambiar la forma de trabajar, se activa una emoción mm, y se activa el recuerdo de VPN, de Internet, de mm, empezar a usar Zoom, de empezar a tener reuniones online y además la integración cultural que se dio entre lo presencial, lo operativo, lo... ahí hay ciertos sucesos que cuando hoy los contamos, podemos contarlos como una historia de éxito en muchos casos, mm, otras de terror, como decían por ahí, sí, otras de drama, ¿no? Yo sí. creo que un ejemplo transversal es cómo absorbimos esta nueva realidad derivada de la emergencia de salud y de la pandemia. Sí. Entonces, interesante como ya ir como reflexionando de esto y finalmente, claro, también nos permiten transmitir visión, o sea, la estrategia, ¿no es cierto? Eh, una buena historia es sin duda mucho más recordada y mejor retenida que sea en gráfico, aunque sea muy claro. Eh, y ahí hay un desafío importante que también hemos estado acompañando últimamente. Entonces, ¿cuáles son los capítulos de esta charla, de esta historia? Vamos ahora a hablar de algunos tipos de historias que hemos descubierto en Hooks, tipos de organizaciones que se relacionan con esas historias y finalmente vamos a dejarles una invitación desde su rol como líderes o como área de personas en la construcción de estas historias. Ya, miren, esto me gusta porque nosotros hemos descubierto que al menos hay tres tipos de historias. Están las historias de origen, que son esas que nos conectan con el origen de la empresa, del propósito profundo, muchas veces están muy relacionados con el fundador de aquella empresa, son esas historias que establecen como la identidad del pueblo y de esa cultura, ¿ya? Estas historias son las que nos recuerdan muchas veces por qué existimos y cuál fue nuestro propósito, es decir, por qué nacimos, qué es lo que queríamos solucionar, por qué nos buscaban también, ¿ya? Esa es la historia de origen y de propósito. Un súper claro caso es la marca Patagonia. Y ahí si alguien tiene otro ejemplo también puede ir compartiéndolo. Esta marca nace en los años 70, ¿no es cierto? Como equipos de escalada. Nace esta marca, hacían unas picotas, me acuerdo que eran como unos grampones, pero eran especiales porque se supone que eran reutilizables. Bueno, y el fundador con el socio se dio cuenta de que estos productos estaban dañando el ecosistema, entonces deciden hacerlo diferente y empiezan a crear una empresa con una causa ambiental. Y así nace Patagonia.
Entonces fue pionera en materiales reciclados y hoy día siempre aportan, ¿no es cierto?, un 1% a las causas ambientales. Entonces tiene un origen con un propósito súper radical y claro en esta historia. Esa es la historia de origen y propósito. La segundo tipo de historia son las historias de superación y resiliencia y tienen que ver también, yo creo que hay harta historia a propósito de la pandemia que tú comentabas, Dani, y estas son las historias que nos cuentan cómo frente a las dificultades, ¿no es cierto? Puede ser que, o un desafío, puede ser que una organización, un equipo, una líder o un líder o una persona hicieron frente o superaron estas dificultades. Y estas historias son las que nos van contando cómo fue el camino, que el camino nunca ha sido fácil, que muchas veces está llena también de fracasos. Mm, Ahí habla Matías de las historias épicas, claro. claro. Eh, y estas son las historias que además se cuentan como alrededor de la fogata. No sé Sí. si se acuerdan ustedes, espero que todos hayan tenido la experiencia de poder estar en su época de juventud y ojalá ahora también alrededor de una fogata, ¿no es cierto? Contando una historia, mirando las estrellas. Yo tuve hartas fogatas en mi juventud, todavía tengo, pero pocas. Donde ahí aparecía la historia, aparecía el amor, ¿no es cierto? Era un espacio, ¿no es cierto?, súper protegido, pero también de harta vulnerabilidad, porque uno estaba expuesto, ¿no es cierto? La fogata nos unía, y entonces estas son las historias que generan comunidad, cómo la comunidad, el equipo, juntos enfrentamos la adversidad. Un ejemplo muy claro de historias de resiliencia, ¿no es cierto?, es la historia del Lego. No sé si la conocen, la historia del Lego, que es caso de estudio también, es bien interesante. Lego en el año 2003 estuvo a punto de quebrar porque habían diversificado tanto su oferta, tenían videojuegos, parque temático, ropa, una serie de cosas que perdieron el foco de cuál había sido su verdadero propósito, que era el juego creativo. Entonces, el nuevo CEO lo que hizo fue escuchar en el fondo a sus empleados, a los clientes, a los niños y volvió al origen, a los Mm. bloques, simplemente los bloques. Y hoy día Lego vuelve a ser una de las marcas más valiosas del mundo y hay una frase que es como bien clara en esto, que es, dejo acordarme porque la tengo por aquí, ¿ah? La crisis que casi nos derrumba fue la misma que nos obligó a reencontrarnos con nuestra esencia. Entonces, sí, Ahí se mezclan las dos historias, ¿no? Como sí, una historia de resiliencia te vuelve a conectar con el origen, ¿no? Eso, exacto. eso es significativo. Estaba pensando, yo ahora estoy volviendo a estudiar, volví a la universidad. Y hay un concepto que cuando se habla de bienestar, Ujú. que es el florecimiento postraumático, ¿no? Después de un trauma, las personas debemos tener un proceso de resignificación del trauma y que tiene que ver mucho con cómo nos contamos el trauma para finalmente capitalizar ese trauma en forma de qué aprendo y qué herramientas yo puedo tener para el futuro, poder afrontar situaciones que pueden presentarse como críticas, problemáticas, y me da un florecimiento personal, ¿no? Entonces me viene Sí, esa mirada, ¿no? Lo del ego es un florecimiento postraumático frente a una crisis que casi nos hace quebrar, sí, como, ¡pum!, florecemos. Y hoy en día yo tengo dos hijos y les puedo asegurar que tengo tres baldes llenos de figuras de Lego y que sí, forman parte de su infancia como formó parte de la mía. sí. Es como muy potente, ¿no? Cómo pasa generaciones y cómo, claro, hoy día con todas las alternativas que tienen los niños es como el Lego sigue siendo algo súper llamativo aún. Sí, Aún. también tengo mi caja de Legos ahí. Entonces tenemos las historias de origen y propósito, las historias de superación y resiliencia y las historias de futuro y visión. Estas son las que, todas las historias que nos invitan a soñar, ¿no es cierto?, con un mundo que aún no es. Entonces nos invitan a soñar cuando se implemente esta estrategia, ¿no es cierto?, cuando hagamos este cambio, cuando nos cambiemos de edificio, cuando incorporemos este equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
es todo un desafío aprender a construir una historia que sea capaz de instalar una imagen en quien te escucha de un escenario que aún no existe. ¿Para qué? Para que en el fondo nos conecte con la motivación, nos conecta con la energía para seguir adelante en lo que queda. Eh, Mira, hace poco tuvimos contacto con un cliente que está en un proyecto que termina en diciembre. Y hoy día es como que la energía se les está acabando. Entonces, la construcción es, ya, ¿cómo hacemos un escenario? Mira, mostrarles lo que va a suceder en diciembre para volver a reconectarse con la energía para como la última milla. Entonces, y ahí vamos a ir viendo en qué minutos se usa cada historia. Un ejemplo de historias de futuro es Notco, ¿no es cierto? Esta startup chilena que decidió, ¿no es cierto?, enfrentarse a la industria alimentaria con ciencia, creatividad y propósito. Y yo no sabía, pero crearon un algoritmo, Giuseppe, que lo que hace es que elimina de la fórmula cualquier origen animal. Entonces con eso ellos van creando estos como alimentos con plantas, solo con plantas. Y el desafío de la historia, ¿no es cierto?, de ellos era, y si lográramos cambiar el sistema alimentario sin que nadie se dé cuenta, ¿ya? Entonces esa es como la historia, la épica que ellos incorporaron. Entonces ahí tenemos estos tres tipos de historia y finalmente es lo que queremos como preguntarles a ustedes, ¿no es cierto? Como, ¿cuáles son los tipos de historias que hoy debemos contar? Están las historias de origen, ¿no es cierto? Como Patagonia, las historias de superación, la historia de visión y futuro. ¿Dónde vamos a poner el foco hoy? ¿Dónde nos sentimos identificados? ¿De qué historia somos parte hoy o tenemos que construir? ¿Cuál es la historia que necesitas contar hoy en tu organización, en tu equipo, incluso en tu familia? A veces estamos como sistema enfrentando situaciones difíciles y la mejor manera, ¿no es cierto?, como de salir adelante es contando cuál es la historia que nos estamos contando. Es como cuando uno va a terapia, finalmente la terapia tiene que ver con resignificar la historia que te cuentas. Entonces, esto es lo mismo. Sí. Tenemos ese poder, esa habilidad para ir desarrollando, para contar esta historia. De todas maneras, necesitamos ser capaces de contar las tres tipos de historias, sino que la idea es como, bueno, y hoy día, ¿cuál es la que es más urgente? Ujú. Es lo que dice, disculpa Maca, que Sí, el comentario que tú haces es lo mismo que dice, no sé si Andrés Ignacio Donoso, que es como un traje a la medida. Andrés, perfecto. Andrés comenta, ¿no? Que es decir, es importante el futuro a la vez que mirar tu propósito, ¿no? Que viene desde el origen y también verificar ahí cómo lo has enfrentado cuando has tenido problemas, ¿no? sí, Lo- las historias, claro, no es que, según lo que dices tú, Maca, y me corriges si es que me equivoco, pero hay épocas en las que el foco, en función de la necesidad, tiene que estar más en el orgullo del origen, en cómo nos unimos a partir del propósito de origen. A veces quizá es rescatar, según el momento en el que estemos pasando, mm, las habilidades y las fortalezas del equipo que nos permiten avanzar. Y a veces, para inspirar, hay que proponer una mirada y poner el foco en el futuro, ¿no? Depende más sí, bien de lo que esté pasando, de sí, dónde ponemos el foco, en qué historia contar y cómo contarla, ¿no? sí, sin duda. Claudia se tiene que ir, sí, va a estar disponible la grabación después de la charla. Sí. Eh, En nuestro canal de YouTube, Claudia, puedes suscribirte y no solo este, están todos los webinars, así que van a ir quedando. sí. Bien, entonces, y finalmente esto que es clave, que nosotros también lo repetimos como loro, que ninguna estrategia sobrevive el camino si no se sabe contar. Es como, y de verdad que parece muy simple, pero nos hemos encontrado, incluso en la propia experiencia, con estrategias súper complicadas, pero que la entiende una o dos personas y de ahí después dicen, no sé qué pasa, que la coherencia estratégica y las decisiones y las prioridades, claro, porque si tú no eres capaz de contarla de manera simple, esto se pierde absolutamente el rumbo. Y de hecho, una estrategia mal contada Es peor.
es claro, peor que no es tener estrategia. Yo como que diría, mejor no tengáis estrategia si no sabes contarla. ¿Por qué? Porque finalmente genera incertidumbre, genera para dónde voy, la sensación más bien de desmotivación, de desconexión. Entonces, yo creo que no hay que mirar en menos la forma en que somos capaces de bajar la estrategia y de contarla. Y quería contar un caso que tuvimos hace poquito con un cliente. Nos invitó a ayudarles a facilitar la bajada de la estrategia. El desafío era inmenso porque eran 700 líderes en un breve tiempo. Entonces, estuvimos trabajando con ellos en el storytelling. Ahí está el equipo implementador. Me encanta esta foto porque en realidad fue súper exitoso el proyecto. Quedaron fascinados porque además de lo que ellos, ustedes me transmitían, ¿no es cierto? De esto como de ir escuchando a líderes que hablaban desde el corazón, que el propósito se volvió tangible, estábamos hablando de estrategia, de verdad, de pilares y todo, pero en cómo ellos eran capaces de construir una historia con propósito. También había historia ahí de orgullo, había un poquito de historia de resiliencia. sí, Y mira, ahí está la Daniela contenta. Y lo sí. interesante es que yo creo que esto se transmitió también al equipo. El propósito los conectó a ustedes con su propósito. Eso es muy interesante porque cuando hay un propósito que después lo vas a mencionar, creo, que tiene que ver con mayor trascendencia, obviamente nos cae a todas las personas involucradas en una misma sociedad. Y en este caso estamos hablando de, sin nombrar a la empresa, porque, pero es una empresa del rubro de la salud, ¿no? Mm, Sabemos que en Chile el tema de salud, ¿no? El acceso a la salud, facilitar el acceso a la salud, ojalá a mucha mm, gente, es muy sí, potente y es un temazo en términos políticos, ideológicos, económicos. Y cuando vemos una organización que tiene un propósito a futuro, que si uno lo sabe contar bien, impacta finalmente en la sociedad, obviamente nos terminó tiñendo también a nosotros. Ahí está Rodrigo, la Isi, la Dani, yo con pelo, con más pelo. ¿qué pasó? Así quedaste. No, Quedé. Fue intenso, 700 fue muy líderes, intenso. Fue no muy es intenso. gratuito, no, estuvo muy bonito, muy bonito. Sí, claro, finalmente las mapas, las personas no siguen los mapas estratégicos, siguen historias en las que creen. Yo creo que eso fue algo bonito. Eh, Así que nuevamente les volvemos a preguntar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la historia que están contando en sus organizaciones, en sus vidas? ¿Y cuál es la motivación? Y aquí es como ya, entonces, ¿qué historia elijo? Bueno, ¿desde qué motivación la tengo que escribir o la estoy escribiendo? Y ahí Sí, vamos a mencionarles también como referencia, que a nosotros nos hace sentido que hay tres tipos de organizaciones que generan historias también distintas. Preguntas así general, pueden responder en el chat o a sí mismos. ¿Qué es lo que les motiva más en su trabajo? ¿Ya? Hagan como su auto-coaching. El reconocimiento y la recompensa, aprender algo nuevo, me motiva a colaborar con otros y ser parte de un equipo, sentir que ayudo, ahí hay uno o aporto valor real a alguien, uno puede incluso, me motiva mucho ayudar a alguien, puede ser de mi equipo, o que con lo que hago ayudamos a otros, me motiva la autonomía, el decidir cómo trabajar, cumplir objetivos exigentes, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, hay alguno que dice todos en realidad, ya. Fíjense que todos son posibles motivadores. Tenemos motivadores internos, externos, trascendentes, pero sin duda todos tenemos uno que apalanca más, que es más clave. Y esos motivadores también están muy de la mano con el tipo de organización. Recuerden, las organizaciones también dependen mucho de la concepción que tenemos de las personas. Entonces, si hay organizaciones que conciben a la persona como un individuo muy transaccional, probablemente su foco esté mucho en la motivación externa, ¿no es cierto? En remuneración solamente, en el reconocimiento, en algún tipo de incentivo, solo eso, ¿ya? Y esas son las culturas que yo creo que hoy día no hay tanto puro, la sí, mecanicista, Dani.
Solo como para mencionar, me imagino que tanto Andrés como Javier como Silvana eh, son más bien, Silvana mandó solamente al anfitrión y panelista, por eso no se ve en el chat de todos. Me imagino que son de áreas de recursos humanos o de gerencias o áreas de personas y se van a apoyar a otros en lograr sus objetivos, mejorar el bienestar, que ayudo, que eso es un eje más bien intrínseco, ¿no? Una motivación intrínseca. Y lo que y Silvana dice que es líder y coach ontológica y le encanta esto, ¿no? Súper. Entonces, cuando yo logro, y no queremos aquí un mensaje claro, no queremos decir que uno esté mejor que el otro, pero sabemos que las motivaciones intrínsecas generan más movilización, por lo menos en plazos más largos, de forma más estable y con mayor sentido que las motivaciones extrínsecas, ¿no? Entonces, probablemente las personas que somos de áreas de recursos humanos, de gestión de personas, de talento, nos puedan mover más elementos que tienen que ver con algo más humano, por decirlo así muy Sí. genérico. Y solo como en términos generales, porque esta es una clasificación que hay en un documento también que podemos compartir de Nuria Chinchilla, que habla como de las empresas o los tipos de organizaciones y las culturas que se generan a propósito de cómo concibo la motivación. Entonces, la cultura mecanicista, bien orientado, ¿no es cierto?, a la eficacia, ¿no es cierto?, a los resultados, mucha motivación externa como vehículo de transacción, de relación. Las culturas tipo organismo social está centrada en la experiencia laboral. El riesgo de eso, de esta, que solamente es cuando solo hay motivación interna, que hay mucho riesgo de manipulación emocional. Es decir, si no lo haces, te quito el afecto. Y si tú no me das lo que quiero, también te quito el afecto. O en el fondo está muy centrada en lo que para mí es importante, para lo que yo deseo, para lo que a mí me hace bien. Entonces, la búsqueda como de la autosatisfacción en el trabajo, cuando es solo interna. Y, y propone que hay una cultura que también es más trascendente, con motivación más trascendente, que tiene la cultura con propósito. Que ahí está cuando las culturas o la organización está muy basada en los valores, en esto de ayudar a otro, desde ahí viene la trascendencia. Matías dice, Claro, Matías estaba leyendo, dice algo muy importante y es cómo la propia cultura de la organización, que en este caso menciona una cervecería, las propias dinámicas, incluso las palabras, los fierros habla él, ¿no? Que nos pasa muchas veces con la industria más sí, productiva, se lleva a la relación, se sí, lleva a la forma de vincularse, ¿no? sí. Eh, y sí, eso requiere conciencia para no caer en una cultura mecanicista, entonces siempre es, ¿no? O una, no, no siempre, y ahí es donde nosotros entramos muchas veces y lo hemos hablado. Podemos entrar con un mensaje y con una narrativa de propósito y trascendencia cuando la gente lo que está viviendo es, si haces esto tienes bono, si te vas antes, no sé. No, hay que empezar a contar una narrativa de hacia dónde queremos ir y empezar a aplicar cambios que sean coherentes con ese a dónde queremos ir. Pero Mm, contar historias o narrativas o miradas de futuro incoherentes con lo que está pasando es lo que decíamos antes. Es un riesgo porque la gente la incoherencia la vive. sí. Pero es interesante como que vayamos mirando esto, como el tipo de cultura a la que pertenecemos, qué es lo que se está reconociendo y hasta dónde eso nos permite llegar. Exacto. Entonces, por ejemplo, en las culturas mecanicistas, ¿cómo identificarla? Aquí les vamos, esto después se los vamos a entregar, puede estar ahí, para que ustedes se hagan estas preguntas incluso con sus propios equipos. ¿Cómo se reconoce el buen desempeño, por ejemplo? ¿Solo por resultados, por cumplimiento de meta? ¿O también miramos la forma en que se logra? ¿Ya? Una mecanicista solamente está mirando el KPI, el resultado, entendiendo que la persona es como un recurso y se mueve por incentivo, ¿no es cierto? Zanahoria o garrote. Eso es lo que hay detrás de la cultura mecanicista. Esa es la concepción que tengo de la persona. En la cultura más tipo social,
está muy centrada en la experiencia laboral, como solo centrada en la experiencia laboral, es como una cultura que son como más, como de mirarse mucho el ombligo, ¿ah? Como cultura muy tipo clan, en que además el riesgo es la manipulación emocional, ¿ya? Porque tú puedes usar el vínculo o ese compromiso que la persona tiene con, es como cuando tú ves como que la persona está comprometida a morir con el jefe. Bien, se agradece, pero ojo que igual eso es una herramienta de manipulación, ¿ya? Te doy afecto y te quito afecto. Entonces, no, cuando encontramos eso, las preguntas son, por ejemplo, ¿cuánto invertimos en generar este bienestar emocional y en las relaciones positivas en la empresa? ¿Cuánto nos quita la agenda esa conversación? Y por último, están las culturas más de una empresa con propósito, que es el modelo antropológico que también planteaba Nura, que son cuando hay una sensación de que la persona es libre de vivir su experiencia laboral con propósito y con conexión también de valores. Y aquí sí que nacen muchas historias significativas como de trascendencia, de sentido compartido, ¿no es cierto?, de que estamos contribuyendo. Es como, yo creo que nosotros, por ejemplo, esto de querer mejores líderes para el mundo, no es un mejor líder para la organización, es un mejor líder para el mundo, porque creemos en esa trascendencia de lo que hacemos. Y aquí la mirada es, bueno, ¿y qué historia le estamos contando internamente a nuestro equipo, a nuestros colaboradores? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuánto hablamos de esto? ¿Cuánto fue la última vez que hablamos del propósito? Hay organizaciones, nosotros tenemos algunas que tienen unos propósitos preciosos, pero ¿cuánto conversan acerca de ese propósito en la agenda, en la salida? Eso es como bien interesante como de ir mirando. Y entonces la pregunta nuevamente es, ¿qué tipo de organización somos? ¿Una más de negocio orientado a resultados? ¿Una organización tipo organismo que está muy centrado en el bienestar? ¿O una empresa con un propósito claro? Ujú. En general, si hablamos de historia, los negocios, una cultura más mecanicista, entonces tiende a hablar mucho de KPI y de metas, solo, solo. No es que las otras no tengan que hablar de KPI y meta, ¿no es cierto? Como decía el Dani. Los organismos sociales cuentan solo historias de bienestar, sin embargo, las empresas con propósito además cuentan historias con alma, que son coherentes y hablan mucho del impacto, ¿no es cierto? Del valor que están agregando a la sociedad. Sí. Mira, ahí hay Sí, una... Clare hace una pregunta que solo vemos nosotros, pero la vamos a leer. ¿Crees que esto lleva a culturas poco inclusivas? Por ejemplo, el ser capaces de compartir con personas que no comparten nuestros valores o propósitos, pero sin embargo sí aporten valor. Claro, esta es súper buena porque todos tenemos valores distintos, ¿no es cierto? Todos tenemos valores distintos y la organización tiene cierto propósito y cierto valor. Lo que no puede ocurrir y que genera en el fondo, y ahí aparece este tema como de la diversidad que propones tú, es que mis valores personales entren en competencia con los valores organizacionales. Ahí es donde generalmente la persona no va a aportar tanto valor porque hay un valor personal que está cuestionado. Eso fue que se está grabando. Sí, sigue grabándose, no te Ya, sigue preocupes. grabando, ya. Me perdí. Ah, Sí, bueno, pero ahí, pero en el fondo cuando entran los valores en competencia, es donde yo voy a estar rindiendo probablemente, hacer lo que me piden, pero no daré más cuando yo siento que en el fondo ahí no tiene cabida, ni comparto esa historia, ni comparto ese valor. sí, hay como... Nosotros muchas veces hacemos un ejercicio en ese sentido que es como de base y que tiene que ver con que hay fuerzas movilizadoras dentro de las culturas y fuerzas obstaculizadoras, ¿no? Cuando alguien quiere impulsar una estrategia, una mirada. Y uno de los elementos clave que descubrimos muchas veces es lo que menciona Tiare, es cuando desde la estrategia se quiere impulsar ciertas iniciativas que, por supuesto, acompañan valores y esos valores a veces friccionan con los valores de las personas, Mm, ¿sí? Por ejemplo, el clásico es cuando uno dice,
queremos autonomía, que las personas tomen decisiones, más accountability, pero tengo una estructura muy jerárquica en la que tengo que pedir permiso y firma a 10 personas. Entonces, es una absoluta obstaculización. Cuando yo quiero tener autonomía, me dicen, sí, te damos autonomía, pero la estructura me coarta muchísimo mi posibilidad de actuar de forma individual, con mis propias decisiones, ¿no? Sí, y lo otro es, solo ahí como ir cerrando, que yo creo que la historia tiene ese poder, que es de integrar a pesar de la diversidad, que somos, o sea, somos distintos, tenemos historias distintas, biografías distintas, valores distintos, y es a través de una historia que podríamos nosotros ser capaces de integrar visiones distintas. El último punto, quiero ir para que no se nos acabe el tiempo. Entonces, ¿a qué los invitamos? Y las invitamos en su rol, ya sea de líder o de área de persona, es a aprender a contar historias. ¿Y por qué es relevante esto? Porque curiosamente, en el último tiempo, eh, hemos estado levantando con nuestros clientes algunos desafíos que tienen para este año. Incluso también llegó a nuestro poder, y probablemente algunos de ustedes también lo han leído, el último informe de tendencia de recursos humanos de Blanchard, que está bien interesante y coincide mucho con lo que nosotros también hemos estado levantando en un par de encuestas, de cuáles son los principales desafíos de las organizaciones y de las áreas de personas y cuáles son las principales dificultades. Lo interesante en términos de desafío, miro para el lado porque acá tengo la pantalla grande, es que cómo el movilizar a los líderes, retener el talento, están ahí entre 55 y 64%, y cómo entre las dificultades están los temas de comunicación, los problemas de comunicación, y eso sigue siendo un gran tema en las organizaciones, y la falta de apoyo estratégico de la alta dirección. Y ahí aparece nuevamente el tema de la estrategia, de cómo se cuenta la estrategia, de cuál es el propósito. Y Andrés dicen que notan la diferencia entre activarlos y el ya. Es cómo yo los movilizo, cómo yo les doy, los activo para comprometerlos también. Igual le tiene que ver con compromiso de los líderes, pero cómo movilizarlos, hacerlos que tengan mejores resultados, cómo los oriento y también cómo los comprometo con algún, por ejemplo, proyecto que tengamos nosotros como áreas de personas. Claro. Pero es como bien parecido, pero tiene que ver con ahí como en el que aparezcan, como más protagonismo y también en cómo comprometerlo. No sé si por ahí respondo ahí tu pregunta. Pero además yo creo que el desafío, ¿no es cierto?, de la dificultad, de la falta también de apoyo estratégico, sigue siendo un gran tema para las áreas de personas. Eso es. Desde Eso ahí, es. Yo diría solo, Maca, para complementar, que el compromiso tiene que ver con el concepto que, más de engagement, ¿no? De cuánto adhiero, cuánto es coherente para mí y adhiero. La activación tiene más que ver con mover, salir, ¿sí? Exacto. movilizar a los equipos, hacer lo que tienen que hacer, Sí. eh, claro. Y por último, entonces, desde la capacidad de contar historias, es decir, qué es lo que tenemos que hacer desde las áreas de persona, lo primero es invitarlos a humanizar la comunicación interna. Ya no tan redactado así como de manera más fría, sino de qué manera pueden humanizar más la comunicación interna, haciendo que estos mensajes estratégicos sean más comprensibles, sean más memorables. Fomentar la cohesión y el sentido de comunidad, por ejemplo, compartiendo, y ahí hay varias iniciativas muy interesantes de algunos clientes en cómo van mostrando lo que se está haciendo, cómo van contando, reflejando como valores, logros colectivos, cosas que están logrando. Facilitar la gestión del cambio, sin duda, eso tiene que ser en la medida en que somos capaces de enmarcar la transformación o el proceso que estemos viviendo con una narrativa, ¿no es cierto? Con una historia que sea épica, que pueda reducir resistencias, que siempre van a haber. Y inspirar y motivar, ¿no es cierto? Mostrando ejemplos de superación, de éxito, para que vayan reforzando el compromiso de quienes necesitan como aliado para los cambios que quieren hacer. Y nosotros, como Hooks, ¿qué es lo que hacemos? Porque esto también nos pega a nosotros.
como tenemos que, nos hemos vuelto capaces de contar historias desde tres elementos, desde el diseño, entonces cómo nosotros ayudamos también a nuestros clientes y a las organizaciones con las que trabajamos a que no solamente están tomando un curso, sino que lo que están haciendo es espacios, por ejemplo, de conversación que transforman la cultura. En el fondo estamos liderando conversaciones, no haciendo capacitaciones para los cambios que se necesitan. Desde el relato, contando mejor lo que se hace, es decir, muchas veces nosotros ayudamos también internamente a nuestros clientes a que se puedan vender internamente, cómo pueden mejorar el relato de lo que estamos haciendo, de manera más atractiva, que tenga una épica, que sea una historia que tenga que ver con sentido o con visión de futuro, etcétera. Y por último, también desde los resultados, es importante que esto también podamos vincular cómo el desarrollo del liderazgo de alguna manera pega con algún indicador más cuantitativo, cómo podemos ir vinculando esto con el NPS o con el clima. Entonces ahí también es importante ir construyendo una historia. Y por último, solo como para dejarles frase para reflexionar, nuevamente que liderar no solamente es contar, es diseñar una estrategia, sino que es saber contar una historia. Y si que queremos cambiar la cultura, tenemos que cambiar la historia que estamos contando sobre quiénes somos. O reforzar la historia que estamos contando sobre quiénes somos. Pero contarla, ¿no es cierto? Como mirar, bueno, qué tipo de historias son las que estamos contando. Y a eso queremos invitarlos e invitarlas con esta charla. No sé si hay más preguntas, algún comentario. Con esto yo voy como terminando. Esto da para harto más, pero dejarles esas como tres inquietudes. Los tipos de historia, los tipos de cultura y cuál es la invitación desde su rol a contar historia. Exacto. No sé si hay alguna pregunta y hay comentarios. Muchas gracias. Muy interesante. Si quieres, puedes dejar de compartir la pantalla, Maca, y La así dejo de compartir. vamos cerrando. Tenemos previsto hasta las 12, así que ¿Sí? estamos unos minutitos. Solamente decirles que gracias a ustedes porque esto que hacemos cada mes, para los que no nos hayan seguido antes, Sí. decirles que nosotros cada mes, en función de los temas que van surgiendo, vamos generando un webinar. ¿Sí? Este, insisto, proviene de la experiencia de la Macarena, en el HR Day organizado por la Red de Recursos Humanos hace apenas un mes y medio, el congreso Sí. gigantesco que juntó a muchísima gente. Y nosotros solo queremos decirles que, primero, si les interesa, si les gusta, si es parte, como están diciendo, de lo que les gustaría seguir potenciando, como les digo, cada mes nosotros realizamos un Sí. webinar como este, pero transmitirles que para nosotros es muy importante generar comunidad, como por ejemplo esta imagen que se está viendo, que fue un evento que realizamos con Alejandra Mustakis en marzo, a principio del año, el primer semestre, potenciando el rol de las mujeres lideresas. Nosotros además, cuando decimos que acompañamos líderes, para que se entienda, lo hacemos a través de programas de liderazgo con todos estos clientes que están apareciendo ahí en pantalla, ¿no? Que han confiado y siguen confiando en nosotros, digamos, en programas de liderazgo que podríamos entender como los habituales de, digamos, talleres, por decirlo así, presenciales. A día de hoy, en general, más o menos de 4 horas, en general, a veces de 8, y apalancado en podcast, webinar, como este mismo que estamos realizando ahora, pero customizado y a la medida para los clientes, con cápsulas de aprendizaje, con coaching individual, proponiendo tareas de aplicación, con material complementario, etcétera, ¿sí? Así que invitación, una, síganos y ahí van a poder seguir participando de nuestros webinars mensuales. Segundo, si quieren volver a ver este, por favor, pueden seguirnos a través de YouTube y es lo más fácil porque así les va a ir avisando cuando se sube el video o a través de Instagram principalmente y LinkedIn o LinkedIn, como dice por ahí nuestra Isidora, LinkedIn.
vamos a ir anunciando cuál es el próximo webinar y para que se inscriban, ¿sí? Así que gracias a ustedes. Qué bueno que les ha servido. Los dejamos de nuevo invitadísimos, invitadísimas. Y agradecemos el espacio y el tiempo que sabemos que es un bien no tan habitual, más bien es escaso. Así que nos vemos en una próxima. Pueden escribirnos. Si alguien tiene directamente alguna petición, así como de reunión, pueden escribirle a Macarena directamente. En nuestras redes están todos los contactos. Ahí puedes dejar el link si quieres Puede en el dejar chat, de mi agenda. por si acaso alguien quiere entrar directamente a la agenda, ¿no? Y agendar con la Maca directamente. Y nada, totalmente disponibles a que nos contacten, hablen, propongan temas, opinen, valoren, evalúen, Ahí porque dejé cada el uno... link de mi agenda por si quieren revisar esto y nos quieren invitar a ser parte de su historia. Exacto. Nosotros felices de ser partes de las historias de nuestros clientes. Así que muchas gracias y nos estamos viendo. Que tengan todos y todas un feliz miércoles. Así es. Que tengan muy buen día.